esta historia de lo sobrenatural. En la vasta oscuridad de la noche, el tráiler rugía por la solitaria carretera. Su conductor, Carlos, había recorrido estas rutas innumerables veces, pero esta noche era diferente. La lluvia golpeaba el parabrisas y la visibilidad se reducía a un par de metros. A lo lejos, una figura femenina apareció en la cuneta, empapada y temblando. Carlos no podía dejarla allí, así que detuvo el camión y abrió la puerta. La mujer subió al tráiler, agradecida. Su cabello negro goteaba agua sobre el asiento de cuero. Carlos notó que sus ojos eran profundos y oscuros, como pozos sin fondo. Ella apenas pronunció palabra, pero su presencia llenó la cabina de una extraña energía. A medida que avanzaban, la mujer parecía inquietarse. Miraba por la ventana con una expresión de angustia. Carlos intentó conversar con ella, pero sus respuestas eran vagas y evasivas. A medida que se acercaban al kilómetro 66, la atmósfera se volvía más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de misterio. En el kilómetro 66, la mujer se puso de pie. Sus ojos brillaron con una luz sobrenatural. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer extendió una mano hacia él, y antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo se volvió translúcido. Se convirtió en un espectro, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El tráiler comenzó a temblar. Las luces parpadearon y se apagaron. Carlos luchó por mantener el control mientras el espectro se aferraba a él. La mujer murmuró palabras incomprensibles, y el camión se desvió peligrosamente hacia el borde de la carretera. Carlos recordó las historias que había oído en las gasolineras y cafeterías. El espectro del kilómetro 66. Una mujer que había muerto en un accidente en ese punto exacto. Se decía que su espíritu atormentaba a los conductores, alterando sus mentes y causando tragedias. Con un último esfuerzo, Carlos logró frenar el tráiler. El espectro desapareció, dejando solo un eco de su risa siniestra. Carlos nunca olvidaría esa noche. Desde entonces, evitaba el kilómetro 66, pero a veces, en las noches de tormenta, aún sentía la presencia de la mujer en la cabina, susurros en el viento y una mirada que atravesaba su alma. Después de su encuentro con el espectro del kilómetro 66, Carlos nunca volvió a ser el mismo. Las noches se llenaron de pesadillas, y su mente se atormentaba con la risa siniestra de la mujer. A veces, en momentos de debilidad, creía verla en las sombras, sus ojos oscuros perforando su alma. Carlos dejó de conducir tráilers. Se retiró a una pequeña cabaña en las montañas, lejos de las carreteras y los kilómetros malditos. Allí, rodeado de bosques y silencio, intentó olvidar. Pero el espectro no lo abandonaba. A veces, en las noches de tormenta, la risa resonaba en su mente, y Carlos se preguntaba si estaba perdiendo la cordura. Un día, encontró un viejo libro en la biblioteca local. Hablaba de leyendas y misterios, y en sus páginas encontró una solución. Debía enfrentar al espectro, liberarla de su atormentada existencia. Carlos regresó al kilómetro 66, con un amuleto de protección y un corazón lleno de determinación. La lluvia caía con fuerza cuando llegó al lugar. El tráiler estaba allí, como si esperara su regreso. Carlos salió y miró alrededor. La mujer apareció, su figura translúcida bajo la lluvia. Esta vez no huía. Carlos habló con ella, compartió su historia y su dolor. Le ofreció paz. El espectro miró a Carlos con gratitud. Sus ojos brillaron una última vez antes de desvanecerse en la niebla. Carlos sintió una liberación, como si una carga pesada se hubiera levantado de su espalda. El tráiler tembló y se iluminó por un instante, como si la mujer hubiera encontrado la paz. Desde entonces, Carlos vive tranquilo en su cabaña. A veces, en las noches de tormenta, mira por la ventana y piensa en el espectro del kilómetro 66. ¿Encontró ella la paz? ¿O sigue vagando por las carreteras, buscando compañía en los solitarios camioneros? Nadie lo sabe con certeza,
pero Carlos cree que hizo lo correcto. Quizás en algún lugar, el espectro sonríe, agradecido por su liberación. El camino serpenteaba a través de la espesa niebla y las luces de los faros apenas penetraban la oscuridad. El conductor, nervioso, apretó el volante con fuerza. Había escuchado las historias sobre el fantasma que acechaba esta carretera, pero nunca pensó que sería él quien lo encontraría. El reloj marcaba la medianoche cuando vio una figura borrosa al costado del camino. El fantasma, vestido con ropas andrajosas, se materializó frente a su parabrisas. Su rostro pálido y ojos huecos parecían buscar algo, o tal vez a alguien. El conductor intentó acelerar, pero el motor se negó a responder. El fantasma se acercó lentamente, susurros ininteligibles escapando de sus labios inexistentes. El conductor sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras el espectro extendía una mano huesuda hacia él. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, las luces de otro automóvil aparecieron detrás del fantasma. El conductor del segundo vehículo tocó la bocina y el fantasma se desvaneció en la niebla. El motor del primer coche volvió a rugir y el conductor aceleró, agradecido por su inesperado salvador. Pero la historia no terminó allí. En las noches siguientes, otros conductores informaron encuentros similares con el mismo fantasma. Algunos intentaron huir, mientras que otros se detuvieron para ayudar. Pero siempre, sin falta, el segundo automóvil aparecía para ahuyentar al espectro. El rumor se extendió por la región. La carretera estaba maldita y el fantasma buscaba compañía. Nadie sabía quién era el conductor del segundo coche, pero todos estaban agradecidos por su presencia. Algunos incluso dejaban velas encendidas en los arcenes como ofrenda. Y así, el ciclo continuó. El fantasma asustaba a los conductores, solo para ser disipado por un misterioso salvador. Nadie sabía cuánto tiempo duraría esta extraña danza, pero todos sabían que debían tener cuidado al conducir de noche en esa carretera solitaria. Y así, el fantasma y su protector invisible seguían vagando, atrapados en un ciclo eterno de miedo y redención. ¿Quién era el conductor del segundo coche? ¿Por qué seguía apareciendo? Nadie lo sabía.